rompieron todos aquellos que fueron rumbo Churajay. Bien, queridos amigos contraculturales, esta tarde nos reúne un libro, una investigación periodística muy importante, ¿no?, que ha sido plasmada en un libro, un trabajo del periodista, escritor e investigador Víctor Tipe Sánchez, que hoy nos toca conocer. Entonces, Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, y le damos la más cordial bienvenida al maestro Víctor Tipe Sánchez. Muy buenas tardes, maestro. Por la oportunidad de irme al pueblo de Huancavelica y conversar nuevamente contigo. Es un placer. Igualmente, maestro, es un placer para nosotros, para Contracultura, y es un honor también escucharlo. Y sé que hoy vamos a aprender mucho sobre este hecho histórico trascendental para el periodismo peruano y también para toda la sociedad, ¿no? Algo que Contracultura quiere siempre es que no olvidemos las cosas, ¿no? No debemos olvidar nuestra historia, que eso es muy importante. Maestro, la masacre de Uchurajay es uno de estos eventos trágicos, ¿no? Algunos dicen que es muy enigmático en la historia del periodismo peruano y en el de la historia reciente de nuestro país. Quisiera que nos ubiquemos primero. ¿Dónde queda o dónde está ubicado este lugar llamado Uchurajay? Uchurajay está en las alturas de Huanta. En la época en que ocurrió la matanza no había carreteras. La gente, los campesinos, las comunidades, los pobladores de las comunidades que están en esas alturas tenían que ir a pie desde Huanta o desde Tambo, que está en la carretera que va hacia el Brae, hacia zona de San Francisco, Pichari, etcétera, ¿no? Entonces las caminatas fácilmente duraban desde cualquiera de esos pueblos unas 7 a 8 horas, ¿no?, para las personas que estaban habituadas. Eran comunidades que estaban aisladas, pero se dijo en aquella época que eran casi primitivas, cosas que nosotros hemos probado que no era así, ¿no? Wow, efectivamente, ¿no? Ahí entonces vendría esta pregunta. Creo que ya la ha respondido, pero no es una comunidad remota, ¿no? O sea, es alejada, sí, pero no es algo que esté desconectado de la cultura occidental. No eran, pues, no contactados, ¿no? No, para nada. Es más, los pueblos de esa zona, que son de una etnia que se llama Quicha, iquichanos, han participado a lo largo de la historia del Perú en muchos pasajes, como por ejemplo la Guerra de la Independencia, algunas revoluciones, la resistencia contra Chile. Las fuerzas de Cáceres pasaron en algún momento por esa zona y tuvieron algunos enfrentamientos muy cercanos a Uchurajay, por ejemplo. Entonces, ellos han participado mucho, y es más, en la época de Piérola, cuando Nicolás de Piérola era el presidente en 1995, hubo una revuelta de los iquichanos debido a que el gobierno subió los impuestos a la sal, y la sal en la sierra es muy importante para la ganadería. Entonces, ellos se rebelaron y bajaron a Huanta y tomaron preso al alcalde y al subprefecto, tengo entendido, y el gobierno de Piérola envió una tropa bastante numerosa que causó muchos muertos entre los revoltosos, entre los campesinos de Iquicha, ¿no? Iquicha, Uchurajay y todas las comunidades que están a las alturas de Huanta, ¿no? Bien, maestro, podríamos decir entonces que son algo parecido a nuestros chopjas acá en Huancavelica, ¿no? Sí, fieros, claro, guerreros. Claro, son comunidades que están alejadas, están en zonas muy altas, están en las punas, pero no significa de que no pertenezcan a una cadena económica, porque de algún modo bajan a las poblaciones para dejar, pues, cambiar su producción agrícola, como papa, las cosas que dan en las alturas, a cambio de arroz, azúcar, ropa, vestimenta, etcétera. Y muchas veces también bajaban a lo largo de la historia a ofrecer su mano de obra en épocas de cosecha, ¿no?, que es lo habitual en la sierra, ¿no? Eso ocurre en Ayacucho, Cusco, Huancavelica, etcétera, ¿no? Así es, sí. Eso era lo que ocurría. Claro, y es muy importante que ese punto quede claro para los oyentes, para poder ir entendiendo mejor este evento, ¿no?, este evento histórico.
¿Cuánto tiempo le ha demandado a usted la investigación sobre este hecho, maestro? Bueno, aproximadamente un par de años, hasta un poquito más. El trabajo ha sido bastante profundo, ¿no? Hemos entrevistado como a 100 personas y yo personalmente he viajado 7 veces a Churajay, Wow. 7 veces. El trabajo lo comparto con mi hermano Jaime. Él viajó 5 veces y yo un par de veces solo, adicionalmente, acompañado de algún amigo siempre, ¿cómo se llama? Y bueno, hice mucha amistad con algunos pobladores de Uchurajay que ya viven en Huanta. Y bueno, me permitieron llegar con mayor facilidad a la población, que de por sí es un poco, se puede decir, reservada, ¿no? Ujú. Reservada, así que esta amistad con estas personas, con gente que ya vive en la ciudad propiamente dicha, me permitió recabar mucha información que era guardada solamente en el ámbito de la comunidad, ¿no? Ujú. Ellos no lo contaban a más personas por diferentes razones, ¿no? Porque son comunidades como en Huanta y como en Huancavelica que han sufrido muchísimo el estar en medio de un fuego cruzado entre Sendero y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ellos no saben quién es el enemigo finalmente. Lo único que saben es que son víctimas de un fuego cruzado y prefieren no hablar, y un poco también por las características de la propia etnia, ¿no? Ujú. Claro, víctimas de las circunstancias, ¿no? Terrible. Así es, así es. El título de su obra, de su libro, maestro, es muy impactante, ¿no? ¿Por qué llamarlo así, ¿no? Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie. Bueno, esto se basa en una disposición que dan las Fuerzas Armadas eh, a lo largo de las últimas semanas previas a la matanza. Ellos llegaban permanentemente, las patrullas llegaban a este pueblo y a las demás comunidades que están bastante cerca. Entre cada comunidad habrá pues media hora, una hora de diferencia, ¿no? Ujú. En caballo es menos todavía. Entonces les decían, vea, ustedes tienen que pelear contra Sendero, son los únicos que deben saber defenderse. Así es que a partir de ahora, ustedes maten a todos los que vienen a pie. O sea, nosotros los militares, los que venimos de parte del gobierno, vamos a venir por aire, es decir, por helicóptero. Entonces, el consejo, casi la orden de las Fuerzas Armadas ha sido ese, ¿no? Ujú. Matar a los que llevan a pie. Y de hecho que mataron, ¿no? Ujú. Ese es el origen en realidad de todos los sucesos que ocurrieron posteriormente, ¿no? Mataron a las personas que llegan a pie. Wow, increíble. Como una Sí, frase puede calar tanto en la psique de una por sociedad, ¿no? supuesto. Lo que pasa es que hay cosas que no se entendieron ahí. O sea, la gente de las ciudades pensaban pues de que las cosas estaban bien, no había mayor resistencia, porque recordemos, ¿no? Sendero logró convencer, logró absorber las conciencias, logró concientizar muy bien con un discurso político a la población de la sierra, tanto de Ayacucho, tanto de Huancavelica, etcétera, de toda la sierra sur del Perú, con un discurso más o menos elaborado. ¿Ya? Pero ¿en quiénes caló? Caló en los valles, donde habían pequeñas escuelas, donde había presencia de profesores que habían sido adoctrinados en la Universidad de Huamanga, Ujú. pero no en las comunidades altas. ¿Por qué además? Y esa fue una mala lectura de la realidad peruana de Sendero Luminoso, ¿no? Ellos no les importaba mucho concientizar en las partes altas porque pensaban de que eran aliados naturales, dada su condición de extrema pobreza. Ujú. Y es verdad, hasta ahora lo siguen viviendo, ¿no? En pobreza extrema, ¿no? Entonces, como eran aliados naturales, se supone, y eso pensaba los mandos de Sendero, que se iban a plegar fácilmente a las fuerzas de Sendero, ¿no? Cuando ya por estrategia necesitaron llegar a esas zonas, ya estamos hablando en el segundo o tercer año de actividad subversiva, llegaron y se dieron con la sorpresa de que no era tan fácil como ellos pensaban. Y colisionaron varios intereses, colisionaron muchas cosas. Por ejemplo, las costumbres y Claro. tradiciones de esas zonas con lo que pensaba Sendero Luminoso. Ujú. Una de las cosas que, por ejemplo, estaban en contra de las fiestas patronales. Ujú.
A ver, dígame usted, si se puede prohibir una fiesta patronal Es en imposible, Huancavelica. En imposible. Huancavelica. Ya, ese es uno. Segundo, impusieron, cambiaron el sistema político. Y cuando digo el sistema político, lo simplifico de la siguiente manera, ¿no? La elección de los gobernadores, la elección del teniente gobernador en una comunidad campesina es importante, porque es una autoridad que va a tener vigencia durante un año. Ujú. Entonces, Sendero vino e impuso un comisario que prácticamente le da un golpe de Estado a este sistema, ¿no? Claro. Bien amigos, continuamos escuchando estas importantes enseñanzas que nos está dando el periodista Víctor Tipe Sánchez, y estamos hablando sobre Uchurajay. Estaba hablándonos usted, maestro, una parte muy importante sobre esta mala visión que tenía Sendero Luminoso con respecto a implantar su ideología política en las comunidades campesinas. Así es. Y después había una cosa adicional que colisiona también con la realidad en esos momentos de las comunidades campesinas. Les hablaban de la tenencia de la tierra, de la propiedad, cuando ya hace como 10 años antes se había aplicado acá en el Perú, por obra del gobierno de Velasco, la reforma agraria. Uh-huh. Antes de la reforma agraria habían 2 haciendas en Uchurajay. Eso da una idea de que había presencia del mundo occidental en esa zona, ¿no? 2 haciendas en Uchurajay que habían sido ya parceladas, y que Claro. pertenecía así por pequeñas chacras a cada uno de los pobladores. Entonces, cuando Sendero Luminoso llega y ofrece ese tipo de cosas, evidentemente dice, pero ¿de qué nos está hablando si ya nosotros somos dueños de la tierra? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese discurso, no está, el discurso que tenía el Sendero Luminoso en los valles no era apropiado para las alturas. Uh-huh. Otra cosa adicional, Sendero Luminoso tiene como hábito, como parte de la estrategia, mejor dicho, establecer escuela de jóvenes, escuela de mujeres, etcétera, ¿no? Uh-huh. Resulta que ellos llegaban, convocaban a las mujeres y se lo llevaban al salón comunal y ahí impartían sus charlas de adoctrinamiento. Pero en una sociedad machista, eso despertaba muchas suspicacias y además reacciones. Uh-huh. Entonces, evidentemente, a los hombres de esos pueblos no les gustaba que unos extraños llegaran y metían a las mujeres a un salón y tenían serias dudas en lo que podía ocurrir y cuáles eran sus intenciones, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo, aparte, estaban los aspectos económicos, les prohibieron realizar actividades o producir más de lo que ellos podían consumir, etcétera, ¿no? Cosa Uh-huh. que a ellos tampoco les convenía. Entonces, son una serie de factores que se juntan y provocan la reacción de las comunidades en contra de Sendero, ¿no? Uh-huh. El 1 de enero de 1983, es decir, 25 días antes de la matanza, se reúne la comunidad y decide en asamblea actuar en contra de Sendero. Ya para esto, Sendero ya había asesinado a varias personas por diferentes razones. Una de esas personas era el anterior teniente gobernador, que estaba en contra de Sendero, y un día incursionó una columna de Sendero y lo asesinó delante de toda la gente, de toda la población. Entonces, ese tipo de cosas ya estaba provocando el rechazo. Claro. Y así, sucesivamente habían matado a una mujer que había dado de comer a los integrantes de una patrulla militar y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estaba provocando animadversión de estas comunidades. Entonces, todas estas comunidades se juntan y resuelven enfrentar a Sendero Luminoso, y aquí aparece el primer gran documento que estuvo escondido durante muchísimo tiempo, ¿no? Hacen un acta, Uh-huh. y los que sabían firmar, decía, había una escuela ahí hasta el segundo año de primaria, firmaron y el resto pusieron su huella digital. Ahí se comprometen a enfrentar a Sendero Luminoso. Uh-huh. Esa acta fue descubierta por el historiador Ponciano del Pino el año 2007 en los archivos de la subprefectura de Huanta, y está ahora ya con una copia gigantográfica en el Museo de la Memoria acá en Lima, con todas las firmas, etcétera. Esa acta es fundamental para comprender el fenómeno. Uh-huh.
Claro. Entonces, a partir de ese instante, hay un detalle adicional e importante. Ese día, en esa asamblea comunal del 1 de enero, había una patrulla que da, otra vez le reitera, este mensaje que es el título del libro, ¿no? Maten a los que vienen a pie. Ujú. Entonces, bueno, pasan los días, y en el 21 de enero, una de estas columnas del sendero se va a la localidad de Huachao, aparece por la localidad de Huachao, y los comuneros toman preso pues a esta comunidad y los matan. Y los matan con una emboscada, y los engañan y los matan. Esta matanza es comunicada a Lima, se conoce oficialmente a través del general Clemente Noel, y el propio presidente Belaúnde de aquel entonces destaca y elogia la gallardía del pueblo de Huaychao por haber aniquilado a una columna de Sendero Luminoso, ¿no? Ujú. Pero esa verdad oficial no es creída por un grupo de periodistas en Ayacucho. Los corresponsales, los enviados especiales que estaban en el Hotel Santa Rosa decían, no puede ser, porque el pueblo de Ayacucho está casi de acuerdo con el fenómeno del Sendero Luminoso, apoya muchísimo, está en contra de los abusos y ya es hora de levantarse. En verdad parecía eso, pero lo que no se sabía en esos momentos es que las alturas no entendían el mensaje del Sendero. Entonces nadie podía entender de que había una diferencia de pensamiento y de visión respecto a las poblaciones de los valles con las alturas. Eran completamente diferentes. Los valles apoyaban, cierto, pero las alturas no. Claro. Entonces, este desconocimiento de la realidad de las alturas, de las comunidades andinas, es que hace que duden de la verdad oficial. Y un grupo de periodistas decide hacer este Bien. viaje Sí. a Huaychao, porque el destino final era Huaychao, pero en el camino tenían que pasar por Por Uchurajay. Uchurajay. Eh, Este es el contexto, este es el contexto. Hay eh, algunos otros detalles más que, bueno, claro. los conversaremos en el transcurso del Claro, programa, ¿no? bien interesante, maestro, esto. Y también entonces acá también estamos aprendiendo mucho. Esto de la cosmovisión andina versus una ideología política, ¿no? Exacto. Que no ha sido pues bien procesada o analizada por los mandos de Sendero Luminoso. Eh, o sea, hubieron pues puntos de vista antropológicos, sociológicos, hasta filosóficos, ¿no? Y, Por supuesto, por supuesto. y eso fue pues un error grave, gravísimo para ellos. Bueno, eso también puede darnos a entender, ¿no? Una vez más, esa actitud dura, ¿no? Esa actitud que tenía pues este grupo terrorista, ¿no? Demasiado obtuso en muchas cosas, o en casi todo. Maestro, ¿cuándo y cómo ocurre la masacre de Uchurajay? Bueno, este es el contexto, ¿no? Ya habían matado a esta columna senderista el 21 de enero, y resuelve un grupo de periodistas, los enviados especiales, organizar una expedición a esa zona. Como no había carretera, tuvieron que ir a pie. Pero, adicionalmente, ocurre que 2 o 3 días después, un hecho ignorado casi a propósito, otra columna aparece en Uchurajay, ya no en Huaychao. Huaychao, hay una distancia entre Huaychao y Uchurajay de unos 20 kilómetros aproximadamente, pero en caballo lo haces en 30 minutos, 35, no sé, una hora probablemente, ¿no? Entonces, llega y ocurre lo mismo que en Huaychao. O sea, la comunidad de Uchurajay toma prisioneros a esta nueva columna de sendero y los mata y los entierra en un lugar NN que hasta ahora no se ha ubicado. Entonces, mientras tanto, en Ayacucho las comunidades, los periodistas estaban preparando su viaje. La gente de las comunidades estaba alerta y estaba preparada por tips militares y de vigilancia entregados por las patrullas militares. Estaba preparada para afrontar una contraofensiva de Sendero Luminoso. Y temía que en cualquier momento las columnas de Sendero iban a venir a cobrarse revancha. Ujú. En ese contexto es que llegan los periodistas. Había habido ya 2 aniquilamientos de columnas de Sendero, uno en Huaychao y otro en Uchurajay.
Se habla de siempre se habló de los Guaychao, pero muy poco sobre la matanza de Uchurajay de senderistas, previa a la matanza de periodistas, ojo, 2 o 3 días antes. Pero sí salió publicado en varios periódicos de Lima, cosa que se han olvidado. Nosotros hemos podido rescatar los archivos que el último despacho de Eduardo de la Pinela, una de las víctimas, uno de los periodistas que murieron en Uchurajay, fue precisamente dando cuenta de la matanza de senderistas en Uchurajay, no en Guaychao, ya que es un día antes de su viaje a Uchurajay. También fue primera noticia de la portada del diario El Comercio de ese mismo día y del diario Ojo y de 2 o 3 periódicos más. Por lo tanto, no era un hecho tan desconocido. Olvidado sí, olvidado en el tiempo. Pero este hecho tan importante, más o menos explica por qué Uchurajay estaba en pie de guerra, pues. Claro. Porque habían matado ahí a una columna, por lo tanto esperaban que en cualquier momento aparezca Sendero Luminoso y podría generarse una gran batalla, y ellos estaban esperando. Entonces, acá hay varios factores. Cuando llegan el 26 de enero, los periodistas inician esta expedición, van a pie, llegan en la tarde del 26 a Uchurajay, encuentran a la población en pie de guerra, prácticamente. Tenían varias cosas. Primero, les habían dicho que los senderistas iban a venir a pie. Ellos llegaban a pie. Segundo, esperaban una contraofensiva de Sendero, esperaban una contraofensiva de Sendero. Tercero, había un estado de guerra desde que ellos acordaron enfrentar a Sendero, desde el 1 de enero, o sea, 26 días antes. Y había un agregado que es habitual, y en Huancavelica me imagino que no es desconocido, que en esa época, en las alturas, se bebía demasiado. Se bebía demasiado. Se chacaba mucha coca, etcétera. Entonces, ese estado de ansiedad los había hecho beber mucho tiempo, por muchas horas, y cuando llegan los periodistas ellos estaban muy bebidos y tenían toda la atención. Entonces, bueno, hubo una conversación previa, es verdad, pero también un desentendimiento, hubo un factor determinante que desencadenó toda la violencia. Uno de los fotógrafos, Jorge Sedano, como era habitual, me imagino que en Huancavelica también, llevaba una franela roja para envolver, para cubrir sus cámaras fotográficas. En esa época era muy habitual en todos los reporteros gráficos en el Perú, y no sé si en el mundo, pero acá en el Perú, envolver sus cámaras, sus equipos fotográficos en franelas para evitar que se empolve, se ensucie. Y es más, le servía al mismo tiempo para limpiar los lentes. Entonces, Jorge Sedano, cuando los campesinos les piden ver qué cosa llevaba, abre su maletín y desenvuelve pues, su franela roja. Y los campesinos sabían, identificaban ya claramente de que lo rojo, ese tipo de cosas, claro, era el distintivo de Sendero. Uno de los uno de los campesinos, de apellido Ramos, se le abalanza inmediatamente acusándolo de senderista y lo comienza a golpear, y el resto del reportero gráfico trata de defenderlo y se genera una primera trifulca, ¿no? Y se agarran a golpes, pero ya la población, por acuerdo comunal, estaba alerta y que todos, absolutamente todos, debían participar bajo amenaza de sanción, incluso de muerte, si es que no participaban en la defensa de la comunidad si había un ataque de sendero. Entonces, toda la gente comenzó a pensar que eran senderistas, bajaron desde sus casas, de la distancia, porque las casas eran distantes, comenzaron a correr y lo que eran 10 o 15 campesinos que habían rodeado a los periodistas se convirtió en 100, pues, ¿no? Fácilmente, al minuto. La violencia, la pelea, la masacre duró aproximadamente 20 minutos. No todos murieron al mismo tiempo, fueron algunos que los periodistas comenzaron a correr en distintas direcciones y los los fueron cazando uno por uno, lamentablemente, ¿no? Y matándolo a golpes. Esto es más o menos lo que ocurrió ese 26 de enero de 1983. Terrible, maestro, ¿no? Terrible, una historia terrible, evidente. Sí, y qué terror, ¿no? Muchos de los testigos que vieron esto, porque existen los testigos hasta ahora,
no podían contener las lágrimas cuando contaban esta historia. Yo tengo hasta ahora las grabaciones porque en muchos de esos casos me permitieron grabar y en otros no. Pero la gran mayoría de personas que narraban eso lloraban, ¿no? Todo lo que vieron. Casi todos eran jóvenes en ese momento, eran pastores que no participaron directamente en la matanza, pero que pudieron ver de cerca todas las gente, chicos, hombres y mujeres de 15, 16, 17 años, ¿no? Que no estaban obligados a participar por la edad que tenían, ¿no? Ahora pues son gente que tiene 40 y tantos, 50 años, ¿no? Claro, y lo recuerdan. Maestro, ¿qué nos puede, luego de esto, creo que nos está ilustrando sobre esta parte de la historia, qué nos puede comentar respecto a la investigación que hubo luego, sobre todo esta investigación de la Comisión Vargas Llosa? Bueno, el gobierno de la UNDE, forzado por la presión internacional, la UNDE, en un solo día habían muerto 8 periodistas, una presión internacional tremenda, nombró al Vargas Llosa y al decano del Colegio de Periodistas, Mario Castro Arena, y a un abogado muy conocido en aquella época, como miembros de una comisión que se demoraron 30 días en investigar el caso. Estuvieron 5 horas en Uchurajay y el resto lo hicieron prácticamente en Lima y en Ayacucho, ¿no? Entonces, por la presión del tiempo, yo creo que una investigación de un caso tan complejo que tiene que ver con aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos, claro, etcétera, que no se pudo hacer bien. Entonces, lo que salió es que, bueno, había una confusión, que fue la versión oficial, de los campesinos que los mataron pensando que eran senderistas debido a que lo vieron con cámaras y pensaban de que eran metralletas, cosa que no es así, ¿eh? La confusión en realidad existió, pero no con las características que ellos piensan, sino por una cosa más banal, si se puede decir, una franela. ¿Ya? Y no describieron, por ejemplo, el estado de tensión que había en esos momentos en toda la zona de la puna de Huanta. O sea, la reacción que había tenido la comunidad debido a algunos abusos y los excesos que ya venía cometiendo Sendero Luminoso en esa zona, ¿no? Esa parte está bien descrita y prácticamente pintaron a Uchurajay como una zona pues no contactada, como dijiste al comienzo, ¿no? Cosa que no es absolutamente cierto, ¿no? Es cierto, serán muy pobres, pero incluso había una escuela, como digo, desde el año 1940 y tantos, una cosa así, ¿no? O sea, 25, 30 o 40 años más, y ya la gente estudiaba ahí y acudía a los colegios, a las escuelas, perdón. Podríamos decir que puede ser un punto de vista facilista, como por la premura que tenían, también esas ganas de ver a un pueblo como Uchurajay, como ignorantes, pues salvajes, ¿no? Y que sea esa la razón, sí, ¿no? Claro. Eran quechohablantes, la gran mayoría eran quechohablantes, no hablaban castellano, es cierto. Pero eso tuvo de algún modo un efecto, produjo pues una mirada al Perú que nadie quería mirar, ¿no? Claro. Al Perú profundo, al otro Perú, que es muy diferente al Perú citadino, al Perú occidental que hay en las ciudades, ¿no? Claro. Y así como en Huanta, en Huancavelica también existen comunidades que viven en su propia cultura, que no es peor ni mejor que la cultura occidental, sino diferente. Claro, es otra cultura, pues, ¿no? Ya, es otra cultura que no tiene por qué ser comparado si es mejor o peor, sino diferente. Y eso es lo que no se entendía y no se entiende hasta ahora. Wow. Y aquí también en Huancavelica hemos tenido un caso parecido en cierto sentido, ¿no? Guayanay, ¿no? En Guayanay también hubo una reunión de la población, firmaron un acta, ellos pidieron a las autoridades, no les hacían caso, los ningunearon, todo, bueno, y terminó en pues... claro, una suerte de fuente bojuna, ¿no? Así es, ¿no? Claro, y entonces como que nos va dando cuenta de esta cosmovisión del hombre de los Andes, ¿no? Cómo es que se organizan, cómo viven, cómo es que ellos responden ante un estímulo que les hace daño, ¿no? Externo, ¿no? Entonces hay que tener muy presente eso porque, bueno, pasó hace 20, 36 años o 40 años, pero podría volver a pasar, ¿no? 38 años. Así es, o 38 años, ¿no? Hace poco hubo todo un
problema acá por unas antenas y trataron de decir que los Sí, me enteré. ¿no? Me enteré. Que los chopjas son pues unos salvajes, una bestia, disculpe usted la expresión, ¿no? Se habló así, se escribió así, incluso en Claro. la internet, ¿no? Pero no ven más allá, ¿no? No ven más allá cómo es que estas personas piensan, ¿no? Y mire cómo por una franela ocurre todo esto, ¿no? Entonces, no... Hay pequeños detalles que al final desembocan en esta tragedia, ¿no? La franela, el hecho de que estaban ebrios, el hecho de que estaban amenazados, esperaban la llegada de una columna, cosa que ocurrió finalmente, ¿ah? No ese día. Pero permíteme terminar la narración, Sí, por porque no favor. termina con la matanza de los periodistas. ¿Qué ocurre? Porque los periodistas llegan acompañados de un guía, pero el guía no llega hasta Uchurajay, sino se queda en una cumbre cercana, a unos 5 kilómetros atrás. Le dice: mi compromiso es hasta acá, así que yo me regreso. El guía, se llama Juan Argumedo, se regresa. Él es el medio hermano de uno de los periodistas que estaba en la comitiva, de Octavio Infante, uno de los muertos. Entonces, cuando ya ocurre la matanza de los periodistas, alguien se percata y dice: pero eran 9, no eran 8. El otro se está escapando. Entonces van con caballo y a Juan Argumedo, que no había visto nada porque ya estaba en la parte de atrás de la cumbre, lo toman preso y lo llevan a la zona de la matanza. Él se da cuenta de lo que habían hecho, y como era un tipo quechohablante y conocía muy bien la idiosincrasia de ellos, porque era un vecino de una población cercana, les hace entender que habían cometido un tremendo error. Entonces todos se miran sorprendidos y no sabían qué hacer. Pero acá hay un detalle que me he olvidado de, junto con la promesa, junto con la exhortación a matar a todos los que llegaban a pie, las patrullas de entonces les ofrecían impunidad. Les decían: no les va a pasar nada, nosotros no lo vamos a llevar preso. Y ocurrió así en Huichao, 2-3 días antes, nadie fue preso, y todo, es más, lo felicitaron. Entonces, ¿por qué? Porque habían matado senderistas, ¿no? Entonces, ellos, al entender que habían cometido un error, que no eran senderistas, comenzaron a pensar qué cosas podían hacer para no ir presos. Y se les ocurrió decir que sí, para mantener la versión de que eran senderistas, debía desaparecer Juan Argumedo, el guía, porque si él quedaba vivo, evidentemente iba a ir a las patrullas, a las fuerzas del orden, y decirle: bueno, ellos han matado, etc. Entonces, lo mataron. Lo mataron 2 horas más o menos después de la matanza de los periodistas. Y desaparecieron los cuerpos. Ese cuerpo, el del guía, fue encontrado casi un año después. No estuvo junto con esta bastante difundida fotografía de los periodistas que están siendo desenterrados 2-3 días después de la matanza. No, lo descubrieron así por insistencia de la esposa, mucho tiempo después, muchos meses después. Entonces, la desaparición del cuerpo de Argumedo servía para fortalecer la versión de que no habían matado a periodistas, sino a senderistas que habían venido con una bandera roja, etc. Entonces, pero no queda ahí la cosa. Después de haber matado al guía, todos se miran, aún con cargo de conciencia, y comienzan a discutir. Y dice: ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué estamos así en esta situación? Y todo el mundo voltea y mira a un poblador del propio Uchurajay, que era el emisario colocado por Sendero en Uchurajay, y el que cuando venía una columna les brindaba alguna facilidad, les daba de comer, les daba posada, etc. Entonces le dice: tú eres el responsable de todo lo que está, porque tú has traído a Sendero acá. Lo agarran y lo matan de la peor manera. Bueno, la descripción está en el libro, ¿no? Los matan a golpes. Pero no solamente quedan ahí. Después de haber matado a este campesino que se llama Huáscar Morales, deciden ir contra su familia. Queman la casa donde él vivía y pretenden matar a la viuda, ya viuda en esos momentos, y además a los 3 o 4 chicos que tenían. Entonces, las mujeres de Uchurajay salen en defensa de esta señora y le dicen: bueno, ya le quemaron la casa, ya mataron esto, y ya pues, ¿para qué van a matar a la señora? Déjenlo, porque si no los chicos se van a quedar huérfanos. ¿Quién lo va a criar? Porque el mayor de todos tenía 10 años. Entonces le perdonan la vida
con la condición de que cuando llegue algún forastero Churajay no hable con él, es más, se vaya a las alturas y que permanezca ahí mientras el forastero estaba en el pueblo. Esa historia de silencio, pues, duró muchísimos años, ¿eh? Entonces mueren en realidad 10 personas ese día, no 8. 10 personas, 8 periodistas, el guía y el poblador. Al día siguiente matan a un chico de un guaracazo porque el chico estaba a punto de hablar con la familia del guía que vivían cerca y se habían enterado de la noticia y estaba llegando para averiguar qué había pasado con Juan Argumedo. Entonces lo matan de un guaracazo. Este chico no está dentro de las víctimas también de este incidente, ¿no? Pero ocurrió. Eso es más o menos el contexto y todo lo que pasó. Pero meses después, Sendero entra y, bueno, comienza una oleada, una escalada de asesinatos. En cada ingreso fueron 3 ese año. Mataban de a 30 o 40 personas, ¿no? Los ajusticiaban, como decían ellos, delante de todos, y mataron a 135 personas aproximadamente en un año. Wow, increíble, maestro. ¿Cómo esta historia esta investigación suya, ¿no? Nos va dando tantos detalles, como una acción que en primer momento estábamos hablando que sería una respuesta, entre comillas, natural de un grupo cultural, ¿no? De un grupo, de una sociedad, se va trastocando y se va transformando también, pues, con lo que usted nos está contando, ya en algo ya que también ya es delictivo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya asesinar para que no hables, para que no se enteren, ya esto ya pues también ya viene transformando la cosa, ¿no? Maestro, muy, muy importante este conocimiento que nos brinda en su libro. Recomendamos a todos los amigos contraculturales que están escuchando aquí en Huancavelica, en diferentes lugares de Perú, también nos escuchan en otros lugares del mundo, que obtengan el libro. ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a tener su libro? Bueno, lamentablemente ya es una edición casi agotada, pero lo poco que hay está en Lima. Yo lo distribuí con una cadena que no tiene presencia en todo lado, pero en todo caso nos pueden escribir al Facebook, porque hay un Facebook del libro que tiene el título del libro. Y bueno, hemos estado comercializándolo así hace varios años ya, y le podemos hacer un envío a las personas que lo deseen, ¿no? A través del Facebook que se llama Uchurajay, el pueblo. Tiene su propio Facebook. Entonces escriben al inbox y ahí le podemos hacer el envío correspondiente. Bien, maestro. Y antes de terminar la entrevista, quería saber cómo van sus proyectos. Sé que también usted está escribiendo un libro sobre el Taita, ¿no? Sobre Cáceres. Así es. Bueno, el año pasado estuvo en Huancavelica precisamente presentando un libro sobre el Valle de la Muerte, ¿no? Que es algo y que esta oportunidad he dejado un poco el fenómeno subversivo y estoy avanzando algo que tiene que ver también con Huancavelica, ¿no? Huancavelica fue uno de los lugares de paso importantes de Cáceres, del Taita Cáceres. Bueno, hay muchas cosas, mucha mitología alrededor de Cáceres, ¿no? Sobre todo en el lado político. Creo que la narrativa oficial política peruana no ha dejado bien parado el aspecto político de Cáceres. Y por ejemplo, ¿no? A él lo acusan de haber sido casi un entreguista con la firma del contrato Grace, pero lo que estamos viendo es que no fue precisamente así. Tuvo que tener mucho valor para hacer lo que hizo, porque el Perú en ese momento estaba totalmente quebrado, no había ni para pagar los sueldos en la habitación pública. Y esas condiciones, cualquier persona con un dedo de frente tiene que empeñar lo que puede, ¿no? Porque si no simplemente se mueren de hambre. Y esas eran las condiciones de la economía peruana en ese momento. Muchísimo peor a lo que hay ahora, ¿no? Perú entra a la guerra ya en crisis económica. Toda la bonanza del guano de los años 1845 para adelante había sido dilapidado de la peor manera. O sea, gastaron plata hasta por gusto y se endeudaron. En vez de significar un beneficio para el Perú, el guano fue un perjuicio. Solamente 40 o 50 familias en el Perú se enriquecieron porque hubo mucha coima, etcétera. Y en base a ese guano es que Perú, como Estado, comienza a endeudarse, pedir préstamo tras préstamo con altos intereses. Y cuando llega la guerra con Chile, evidentemente el Perú estaba quebrado y con muchísimas deudas. La crisis se ahondó más con la guerra y cuando termina no teníamos nadie que nos preste un sol.
o un dólar, como quiera llamarlo. ¿Qué Bien, hacer en maestro. esas circunstancias? Ujú. Bueno, pues, y bueno, hay muchas cosas que conversar, esperamos Sí, que el libro tenga acogida también, sí, sí, pero no maestro. solamente es eso, ¿no? Claro. Tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Este de Uchurajay amerita, como dicen los políticos, y como odia Marco Aurelio Neri, tener un programa más largo para conversar sobre esto, que es muy apasionante, y Sí, sobre por Cáceres, supuesto, pues, hay mucho, uff, hay, bueno, Cáceres es muchísimo más complejo y más largo también. Pero el caso de Churajay, bueno, tiene muchas aristas más, muchísimos, pero claro, en un programa periodístico es difícil abordar todo eso, pero en líneas generales es eso, ¿no? Es lo que hemos podido encontrar, es un libro, pues una investigación de 2 años y medio casi, con más de 100 entrevistas y búsqueda de archivos, etcétera. Tiene que haber un abundante, un trabajo abundante de lectura, ¿no? No podía ser pues 8 o 10 páginas. Entonces se ha logrado averiguar muchísimos detalles que mucha gente había olvidado o lo ignoraba, ¿no? así es, maestro. Eh, Le agradecemos, maestro, por el tiempo que nos ha brindado, la ilustración que nos ha dado, ¿no? Nos ha abierto mucho el horizonte, el panorama, y estamos seguros de que vamos a continuar una nueva entrevista para seguir hablando de tantos de estos temas. Tiene otros libros también muy interesantes de los cuales vamos a hablar. Le solicito, por favor, se despida de Contracultura y de todos los seguidores aquí en Huancavelica. Muchas gracias, Jorge, por esta nueva entrevista. Muchas gracias a la gente de Contracultura. Un saludo al pueblo huancavelica. Espero estar pronto por allá. Espero que me inviten en cualquier momento. Muchas gracias, Jorge. ¿Ah? Muchas gracias, maestro. Cuídese mucho y siga, por favor, con esas investigaciones que suman mucho para nuestro país y nuestra sociedad. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias. Hasta luego.